Bienvenidos. El día de hoy les venimos a hablar sobre el test de Terman, en el cual nos basaremos de su origen, evolución, objetivo, metodología, estructura y cómo es el test en la actualidad. Ok, empezamos por el origen. El origen del test de Terman fue una adaptación de la escala de inteligencia de Binet-Simon, creada por el psicólogo francés Alfred Binet. Lewis Terman, un psicólogo estadounidense, la revisó y adaptó para la población estadounidense, creando la escala de Stanford-Binet. Evolución y contexto histórico. Evolución. A lo largo de los años, el test de Terman ha experimentado varias revisiones y actualizaciones para mejorar su fiabilidad y validez. Se han añadido nuevos ítems y se han modificado algunos para adaptarlos a los cambios culturales y sociales. Contexto histórico. El desarrollo del test de Terman se dio en un contexto marcado por el auge de la psicología científica y la necesidad de medir la inteligencia de manera objetiva. Se utilizó ampliamente en programas de educación especial y en selección de personal militar durante las guerras mundiales. Objetivos y aplicaciones. Objetivo principal. El objetivo principal del test de Terman es medir la inteligencia general de un individuo. Se busca evaluar la capacidad de razonamiento, la comprensión verbal, la memoria y la capacidad de resolver problemas. Diagnóstico. Se utiliza para identificar a niños con alta capacidad intelectual o con dificultad de aprendizaje. Orientación educativa. Ayuda a determinar el nivel académico adecuado para cada estudiante y así diseñar programas de enriquecimiento para aquellos con altas capacidades. Selección de personal. Se emplea en procesos de selección para puestos que requieren un alto nivel cognitivo. Investigación. Se utiliza en estudios científicos para investigar la naturaleza de la inteligencia y su relación con otros factores. Implicaciones sociales y éticas del uso del test. Discriminación y sesgo cultural. El test puede favorecer a ciertos grupos culturales y perpetuar desigualdades, excluyendo a personas de entornos menos privilegiados. Eugenesia. Históricamente se usó para justificar políticas de segregación, clasificando individuos como más o menos aptos, lo cual tiene graves implicaciones éticas. Impacto psicológico. Etiquetar personas, especialmente niños, con una puntuación fija puede afectar su autoestima y limitar su potencial. En cuanto a críticas y controversias, presentamos dos: validez y fiabilidad. En cuanto a la validez, se cuestiona si el test de Terman realmente mide la inteligencia en su totalidad, ya que se enfoca solo en el coeficiente intelectual y no en otros aspectos como la creatividad o la inteligencia emocional. En cuanto a la fiabilidad, aunque es consistente en sus resultados, el test puede verse influenciado por factores externos como el nivel socioeconómico y cultural, lo que plantea dudas sobre su equidad para diferentes grupos. También presentamos algunas alternativas del test de Terman. Por ejemplo, la primera, teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner propone que hay diferentes tipos de inteligencia como la emocional o la musical, que el test de Terman no captura. 2. Pruebas libres de cultura. Test como el de Raven intentan eliminar el sesgo cultural, enfocándose en el razonamiento abstracto sin depender del lenguaje. 3. Evaluaciones integrales. Hoy se usan evaluaciones más completas que incluyen no solo pruebas de CI, que sería coeficiente intelectual, sino también entrevistas y observaciones en situaciones reales. El test de Stanford Binet se organiza en diferentes subtemas, cada uno enfocado en medir diferentes aspectos del funcionamiento intelectual, los cuales son los siguientes: razonamiento, conocimiento, cuantitativo, procesamiento visual espacial y memoria de trabajo. En primer lugar, el razonamiento fluido tiene ejemplo la capacidad de resolver problemas novedosos donde no se puede ir a un conocimiento previo. En segundo lugar, el conocimiento mide la cantidad de información adquirida por la persona mediante su experiencia y el aprendizaje.
En tercer lugar tenemos el razonamiento cuantitativo, que evalúa las habilidades matemáticas y la comprensión numérica. En cuarto lugar tenemos el procesamiento visual espacial, que se encarga de medir la capacidad de analizar y manipular información espacial. En quinto lugar tenemos la memoria de trabajo, que se encarga de medir la capacidad para mantener y manipular información temporalmente en la mente. Cada subtema tiene varios niveles de dificultad, lo que permite de que este test sea para adultos y para niños. El test de Stanford-Binet se administra de forma individual para que de esta manera se garantice la precisión de los resultados. Esta variación depende de la edad y las capacidades de cada una de las personas que se le evalúa. Por ejemplo, puede extenderse a los 45 minutos hasta las 2 horas. Y en la calificación se tienen en cuenta las respuestas al momento de que se suman y se convierten en puntuaciones estandarizadas, como una puntuación de CI o cociente intelectual. La puntuación media para la población general de 100, con una desviación estándar de 15 puntos. Estos resultados también se pueden expresar de forma de categorías, por ejemplo, superior, normal, alto y deficiente. Finalmente, hablemos de qué significan las puntuaciones obtenidas. En primer lugar tenemos el CI superior a 130, que esto indica una inteligencia muy superior a la media. El CI entre 110 y 119 tiene en cuenta una inteligencia del normal alto. El CI entre 90 y 109 es una inteligencia media. En cambio, el CI inferior a 70 sugiere problemas de dificultades cognitivas. En la actualidad, formalmente es conocido como la escala de inteligencia de Stanford-Binet. Es una prueba de inteligencia que fue desarrollada a principios del siglo XX por Lewis Terman, quien revisó y adaptó el test original de Binet-Simon. Este test mide diferentes aspectos de inteligencia y ha sido ampliamente utilizado para evaluar el coeficiente intelectual tanto de niños como de adultos. Muy bien, su uso actual en diferentes ámbitos, pues voy a hablar sobre 4 usos en diferentes ámbitos. Como primero tenemos la educación, y es la identificación de estudiantes superdotados. Este test sigue siendo usado en las escuelas para identificar a niños con altas capacidades intelectuales, lo que permite diseñar planes de educación personalizada para su desarrollo. En la evaluación de necesidades educativas especiales, también se usa para identificar a estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidades intelectuales. Como segundo, la psicología clínica, y es que sirve para el diagnóstico de trastornos del desarrollo. Es útil en la evaluación de trastornos como el autismo, la discapacidad intelectual y otros que afectan el desarrollo cognitivo. También en la evaluación de la discapacidad cognitiva general. En psicología clínica, este test puede ayudar a evaluar las habilidades cognitivas de otras personas que experimentan problemas neurológicos como la demencia o daño cerebral. Como tercero, la selección del personal. Y es que aunque ha sido reemplazado por otras pruebas más modernas y específicas, en algunos casos se ha utilizado para evaluar el potencial cognitivo de los candidatos en procesos de selección, especialmente para puestos que requieren alta capacidad intelectual. Como cuarto y último, tenemos la investigación psicológica. Y es que este test sigue siendo un instrumento importante en estudios de desarrollo cognitivo, diferencias individuales y estudios longitudinales sobre el CI o el coeficiente intelectual a lo largo de la vida. A pesar de su uso, el test de Terman ha sido muy criticado por su enfoque limitado en habilidades cognitivas específicas y por posibles sesgos culturales. Sin embargo, se sigue actualizando para reflejar mejor las necesidades actuales y reducir estos sesgos. Hoy en día está en su quinta edición, llamada SB5, que ha sido adaptada a los cambios en la sociedad y en la educación.